Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos actualización, pero antes queremos mandar nuestros saludos a María Angélica por el 17 de noviembre, Nelsiri Marcano por el 12 de noviembre, a Vanessa Quintana por el 22 de noviembre, al esposo de Luna por el 23 de octubre, a la pequeña Andrea por el 9 de noviembre, al abuelo de Isabela por el 25 de noviembre, a Emilia por el 28 de noviembre, a Alberto y Jenny por el 30 de noviembre, a Alessandra Micheli por el 16 de noviembre y a Alox por el 5 de diciembre. Muchas felicidades. ¿Cómo enviar a mi marido al infierno? Capítulo 5. El monstruo que quiso amar. No podía ser cierto. Ella no podía ser la primera vez de Benjamin. Sino, ¿cómo podía explicar que fuera tan hábil? ¿Acaso era un talento innato? Elena se levantó de golpe. Necesitaba aclarar ese asunto antes de seguir. Pero su movimiento fue tan brusco que terminó golpeando justo la parte que su marido necesitaba para lo que iban a hacer. ¡Ay, Elena! ¡Ay, lo siento! Se apresuró a decir horrorizada. Realmente no había sido su intención golpearlo allí. Benjamin, por su parte, tras asegurarse de que su futura descendencia seguía a salvo, se recostó otra vez en la cama, pero la magia del momento ya se había evaporado y soltó un suspiro resignado. Me asombra mi fortaleza mental para poder dormir en la misma cama con la mujer que me gusta. Soltó de pronto. Elena, aún abatida, lo miró con curiosidad. ¿Por qué te gusto? Benjamin se giró para verla, confundido. ¿En serio le estaba preguntando eso ahora mismo? Bueno, nunca lo hemos hablado y tengo curiosidad, se defendió ella, viendo su expresión incrédula. ¿Y tú? Contraatacó él. ¿Yo? Repitió vacilante. Bueno, no estoy segura, pero puedo enumerar todas tus virtudes, agregó, y Benji la miró con cara de estar pujando troncos. Claramente ella le estaba mintiendo otra vez, y nerviosa de que él la mirara tan fijamente, empezó a enumerar todas sus virtudes. Eres guapo. ¿Y ya? Eso fue todo lo que dijo. Benji esperó y esperó, pero ella no dijo nada más. ¿Es eso realmente todo lo que tienes? Elena captó la mínima contracción en su frente, así que agregó. Bueno, hay muchas mujeres hermosas en el mundo, pero hombres verdaderamente guapos son raros, prácticamente unicornios. Y sí, pensó en añadir, y tienes un gran cuerpo, pero decidió guardárselo por ahora. Su reacción ante lo de guapo no había sido muy entusiasta. Y eres lindo. Benjamin la miró de reojo, como si esa palabra le hubiera causado más efecto. ¿De qué manera soy lindo exactamente? Sí, eso había funcionado. Elena pudo ver cómo luchaba por no dejar que sus labios se curvaran, así que, acercándose un poco más, empezó a detallar. Eres lindo por la forma en que actúas como ahora, tratando de no sonreír solo porque dije que eres lindo. Eso es lo que te hace lindo. Él murmuró algo, pero ella siguió adelante. Y a veces te ves tan impresionante que me enloqueces. Eso no suena como una verdadera fortaleza. Y, continuó ella, me gusta que te lleves tan bien con mi familia, especialmente la forma en que fuiste tan amable con mis hermanos. Eso me conmovió mucho. Ante eso, una sonrisa floreció en los labios de Benjamin, una que intentó ocultar. Elena, completamente cautivada por esa hermosa sonrisa, continuó charlando. Creo que esta es la primera vez que paso tanto tiempo con alguien sin sentirme aburrida. Eso era cierto. A lo largo de su tiempo juntos, ella nunca se había sentido agobiada por su presencia. Incluso durante las discusiones no había querido admitirlo, pero pelear con Benjamin era muy estimulante. Creo que en realidad hacemos un muy buen equipo. Y sí, discutían con frecuencia, se enfrentaban ferozmente por cosas grandes y pequeñas y a veces se herían sin querer, pero al final del día Elena seguía siendo Elena y Benjamin seguía siendo Benjamin. Y eso, por extraño que fuera, les funcionaba. Benjamin entonces se inclinó y le preguntó: ¿por qué no mencionaste mi cuerpo? Benjamin la miró fijamente con una mirada extrañamente ansiosa en sus ojos. ¿Solo te gusta mi cara, no mi cuerpo, o prefieres a los tipos flacos con cuerpo de fideo como ese príncipe tarado? Elena se quedó boquiabierta y por supuesto que no. El cuerpo de Benjamin coincidía perfectamente con su tipo ideal. Tenía hombros anchos y un físico musculoso y sus ojos se encontraron gravitando naturalmente hacia su sólido pecho. Tienes un gran cuerpo, musitó sin pensar, y aunque él no parecía emocionado cuando ella elogió su rostro, claramente le gustaba escuchar sobre su físico. Una sonrisa torcida y ligeramente lánguida apareció en sus labios. ¿En serio?
¿No estás diciendo eso solo para hacerme sentir mejor? ¿Lo dices en serio? Sí, tu cuerpo es increíble. ¿Te gusta? Claro que sí, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, Elena vaciló. Los labios de Benjamín se curvaron hacia arriba de una manera engreída y complacida. Ella solo había estado elogiando su físico, pero claramente había caminado hacia su trampa, por lo que Elena se apresuró a cambiar de tema. Bueno, está bien, eso es suficiente. Ahora es tu turno. Di algo bueno sobre mí. Benjamín bajó la cabeza y apoyó suavemente su mentón en la mano como si realmente lo pensara con dificultad. Veamos, lo mejor de ti es que eres fácil de leer. Elena no podía creerlo. No se consideraba al mismo nivel que la emperatriz Clarissa, pero siempre se había enorgullecido de su capacidad para ocultar sus emociones. Así que sí, la respuesta de Benjamín había sido inesperada. Entonces Elena sintió una gran curiosidad por el pasado de él. Clarissa ya le había contado algo, quizás con la intención de desilusionarla o que tuviera miedo, pero al final fue todo lo contrario. Benjamín podía parecer atormentado por lo que le había sucedido hacía 5 años atrás, pero eso no significaba que realmente matara a su familia con sus propias manos. Él era el tipo de hombre que sin importar cuánto se molestara todavía le cedía la cama cuando estuviera agotada, que se convertía en un cajón humano si eso significaba ayudarla a descansar. Discutir no era su fuerte y sin embargo ni una sola vez había tratado de dominarlo o afirmar su dominio. Nunca fue coercitivo ni con ella ni con nadie. Nunca lo había visto hacer alarde de su fuerza o título. Bueno, tal vez un poco, pero más allá de eso tenía un lado amable. Nunca juzgó a los Arcanes. Para él eran simplemente seres humanos desafortunados. Y fueron todas esas cosas, su decencia, su calidez, su forma silenciosa de cuidar, las que la llevaron a preguntar: Benji, ¿qué pasó hace 5 años? Él la miró por un largo momento antes de soltar con voz baja y serena: Quizás debería comenzar contándote la historia antes de convertirme en el conde de Ishburn. Comenzó. Desde el principio, Benjamín nunca tuvo un hogar al cual regresar, ni a nadie a quien extrañar. Siempre pensó que su vida estaba en el campo de batalla y que moriría allí, y sin embargo, fue ese vacío imposible de llenar lo que al final lo condujo hasta ese lugar, 5 años atrás, al castillo de Ishburn, el lugar donde había nacido, el lugar donde aún vivía su familia, aunque en realidad no estaba seguro de poder llamarlos así, familia. Después de todo, solo compartían la misma sangre. ¡Oh, Dios mío, tú eres Benjamín! Esas fueron las primeras palabras de Eva Ishburn, condesa de la casa, cuando lo vio cruzar el umbral. A su lado estaba Barak Ishburn, el primogénito de la familia. Benjamín aún recordaba cómo tragó saliva nervioso justo cuando el conde salió a recibirlo. Entra, hijo mío. Le había dicho Daemon Ishburn, un hombre alto, de cabello canoso y complexión robusta, cuya voz imponía tanto como su mirada. Y horas más tarde se celebró una cena de bienvenida, pero el ambiente fue incómodo. Apenas se oían los cubiertos chocar contra los platos. Incluso cuando su padre le ofreció una copa de vino y lo invitó a brindar, Benjamín sintió una tensión extraña. Aún así, lo atribuyó a largo tiempo sin verse. No tenía motivos para desconfiar, hasta que bebió. Una sensación extraña comenzó a recorrerle el cuerpo. Su vista se nubló y la habitación giró. Y entonces la voz de Eva rompió el silencio. Por Dios, ni siquiera el veneno funciona con él. Benjamín levantó la mirada aturdido justo a tiempo para ver al conde Daemon tomar un cuchillo e intentar abalanzarse sobre él. El instinto lo dominó, lo sujetó del cuello y lo levantó del suelo con ambas manos. Los gritos estallaron a su alrededor mientras Daemon jadeaba escupiendo saliva y murmurando entre dientes. Monstruo, un monstruo con esos malditos ojos rojos. Fue en ese momento cuando Benjamín comprendió. La invitación que había recibido no era un gesto de reconciliación, sino una trampa. Barak, fuera de sí, tomó una silla y lo golpeó con todas sus fuerzas, y cualquier otro hombre habría caído, pero Benjamín apenas se movió, y en lugar de devolver el golpe, solo preguntó con una calma terrible: ¿Les molestan mis ojos? ¿Fue por eso? Y luego, sin más, lanzó a Daemon contra la mesa. El impacto hizo que las velas cayeran incendiando el mantel. En cuestión de segundos, las llamas devoraron la sala. Eva gritaba el nombre de su hijo Barak. Irónicamente, Benjamín también lo era, pero su propia madre no gritó por él, solo escupió su odio entre sollozos. Yo jamás di a luz a un monstruo como tú. Solo eres una maldición que arruinó a nuestra familia. Debería haberte matado cuando eras un bebé. El fuego crecía, rugía, iluminando su furia. Benjamín retrocedió con la intención de dejarlo todo atrás, pero el veneno finalmente surtió efecto. Cayó de rodillas y luego al suelo, mientras el fuego lo envolvía todo. Fue entonces cuando lo comprendí. Continuó Benjamín.
La profecía se había hecho realidad. Si Wesley no hubiera cambiado la copa envenenada por un somnífero, y si no me hubiera sacado de entre las llamas, ese día habría sido el último. Elena, que lo escuchaba en silencio, se llevó una mano al pecho. Sentía el corazón apretado. Puede que jamás hubiera experimentado un dolor parecido, pero había una cosa que podía imaginar. Cómo debían de ser los ojos de Benjamín mientras estaba de pie observando la finca del conde en llamas con toda esa esperanza reducida a cenizas. Pensé que no importaba si todo terminaba en ruinas como el castillo de Inchburn, dijo él con una sonrisa melancólica. Pero ahora sé lo tonto que fue pensar así. Benjamín finalmente había entendido algo que antes se negaba a ver. No siempre se ama a alguien solo porque es familia, pero uno puede convertirse en familia cuando ama. Benjamín la miró directamente y confesó entonces: Por eso, para poder quedarme a tu lado, para convertirme en tu familia, decidí amarte, Elena. ¿Escucharon eso? Ese era el corazón de pollo de Elena derritiéndose, pero avergonzada de que Benjamín pudiera leer sus fáciles expresiones, se giró mientras murmuraba: Ya somos una familia. Oh, Benjamín sonrió, porque aunque ella se empeñara en no revelarle sus sentimientos, él ya los conocía. Lo sé, pero dijiste que no me amabas, ¿no es así? Bueno, sí, pero tampoco dije que me desagradaras. Eso es otra cosa que me gusta de ti. Elena se giró para verlo, pero pronto se vio atrapada por la sombra de él. Benjamín entonces aprovechó ese momento de sorpresa para tomarla del rostro. Esa amabilidad tuya tan fácil de entender, así que, Elena, si no te desagrado, ¿puedo dejar de contenerme ya? Y justo cuando Elena abrió los ojos como platos, Benjamín presionó suavemente sus labios contra los de ella, pero a diferencia de su habitual discurso áspero que siempre estaba lleno de picardía, incluso cuando intentaba sonar digno, sus labios eran tiernos y delicados. Cada vez que se besaban, Elena se sentía como un delicado postre colocado en el plato de un gourmet. Él la probó como si saboreara un trozo de chocolate fino, dulce, deliberada, tranquila e intensamente, y así como se funde el chocolate ante el calor, ella se derritió en sus brazos. Él acarició su nuca, deslizando los dedos entre su cabello suave y perfectamente cuidado, temiendo que si la soltaba podría desvanecerse por completo. La abrumadora sensación de satisfacción solo podía explicarse en su corazón, en ese lugar donde, sin notarlo, ya había echado raíces. No hubo nada de la incomodidad habitual cuando exploró su boca. Era como si siempre hubieran estado destinados a encajar de esa manera, como si aquel instante hubiera sido inevitable desde el principio. Y después de lo que se sintió como un beso infinitamente dulce, Elena jadeó para respirar, pero en ese momento, Benjamín tiró de su camisa sobre la cabeza y la arrojó a un lado. Lo que apareció ante sus ojos fue un cuerpo perfectamente esculpido, apretado con músculos gruesos y disciplinados. Respirar. ¿Quién necesita respirar? La sola imagen del torso desnudo de Benjamín, algo que solo se había atrevido a imaginar hasta ahora, la dejó mareada, y luego, inclinando ese hermoso y acalorado cuerpo sobre ella, susurró en voz baja: ¿Quieres seguir hablando o hacer otra cosa? Su voz profunda, ahora tocada por la respiración entrecortada, sobresaltó a Elena lo suficiente como para que resonara débilmente. Luego, con una mano grande, recorrió su vientre y muslo, sus dedos rozando ligeramente la curva de su rodilla. ¿Está sucediendo esto realmente? ¿Una noche de pasión? ¿Este es un momento de categoría C de verdad? Y mientras sus pensamientos enloquecían por dentro, manos calientes y callosas la acariciaban suavemente, creando una sensación que floreció bajo la piel de Elena, algo imposible de nombrar, como una flor que se despliega en pleno calor de verano. Y no, esto no se parecía en nada a cuando la abrazaba tiernamente. Sus muslos eran como piedras, sus brazos como pilares de mármol. Si ella estuviera atrapada debajo de él, fácilmente podría morir aplastada. ¡Qué buena forma de morir! Entonces una campana de advertencia sonó en su mente. Espera. Ella alzó la mano, tratando de apartar su rostro que se acercaba. Creo que tal vez deberías calmarte un poco, ¿no crees? Benjamín la agarró por la muñeca y luego la bajó ligeramente hacia el sur, bien al sur, allí por donde se alzaba un gran pilar. En este momento, eso es probablemente lo último que necesito. Ay, donde quiera que su boca la tocara, un calor extraño, dulce y embriagador se extendía hacia afuera. Su corazón comenzó a acelerarse, revoloteando salvajemente en un ritmo que no podía decir que fuera causado por los nervios o la anticipación. Mi señora. Benjamín tomó sus brazos agitados y los envolvió firmemente alrededor de la parte posterior de su cuello. Luego, con una voz tan espesa y pegajosa como el jarabe de caramelo, susurró sellándola en su lugar. Hoy
Haré mi mejor esfuerzo para agregar una cosa más a la lista de mis fortalezas. Y ante su tentación enloquecedoramente dulce, Elena solo pudo gritar por dentro. Porque, por supuesto que no había razón para que ella se negara, pero ahora que realmente había llegado el momento, no podía evitar que su pecho temblara de emoción nerviosa. Benjamín la miró, sus ojos ardían de calor mientras las yemas de sus dedos la recorrían lentamente. Ella acarició la parte posterior de su cuello con una mano. Luego trazó la longitud de su brazo con su palma ligeramente. Cuando su mano se movió de su brazo a su hombro, finalmente rozando la sensible curva de su cintura, Elena se estremeció involuntariamente, dejando escapar un delicado gemido. Y sí, hacía cosquillas, mientras ella instintivamente intentaba alejar. Los brazos fuertes de él la sostuvieron suavemente, su cintura en su lugar, y la acercaron. Quiero saber más sobre ti, Elena. Esa sinceridad, filtrándose a través de las yemas de sus dedos, derritió la última barrera que Elena había erigido en su corazón, y antes de que se diera cuenta, había tomado la mano de Benjamín y la había guiado hacia su cuerpo. Entonces, tócame más. Ambos se congelaron ante sus palabras. Incluso Elena, nerviosa, murmuró rápidamente en voz baja: ¿Por qué estamos casados? Y al instante siguiente, los labios de Benjamín encontraron los suyos de nuevo, su mano deslizándose debajo de su ropa. Las palabras que había estado a punto de decir se disolvieron entre ellos, convirtiéndose en respiraciones cálidas e irregulares. Fue una noche de categoría C. Fue mucho más que eso. Fue una muerte inducida por placer. Y ¡oh, qué perra envidia! Si algún día aparece alguien que se esfuerce de verdad por ser feliz y tú también descubres que quieres ser feliz por esa persona, entonces no la dejes ir, quédate a su lado. El día que Benjamín escuchó esas palabras de Isabela, la única figura maternal que tuvo, no entendió su significado, no hasta ahora, que veía a Elena dormir a su lado. Estaba acurrucada entre las sábanas, revolviéndose de un lado a otro, claramente atrapada en un sueño. Su expresión cambiaba cada tanto, murmurando cosas sin sentido. Benjamín la observó en silencio. Había algo adorable en esa torpeza. Fue una escena tan cálida como divertida. Sonrió, la abrazó y la trajo hacia él, apretándola suavemente, como si al hacerlo abrazara su propia felicidad. Y horas más tarde colocó con cuidado una bandeja de plata sobre la mesa, una tetera, 2 tazas y el aroma delicado del té de rosas. Había pedido a una sirvienta que lo prepararan tal como le gustaba a ella, y ante aquella imagen, ¿quién podría resistirse? La emperatriz está equivocada. Debo hablar con ella y decirle que abandone sus sospechas, pensó Elena, saboreando el té que su marido le había servido. ¿En qué piensas tanto? Preguntó entonces Benjamín. Con los ojos aún cerrados, Elena murmuró: estaba pensando en lo que debo hacer contigo. Benjamín la atrapó en sus brazos y le robó un beso. Al separarse, frotó su nariz con la de ella y susurró: Todo esto es tuyo, mi señora. Haz conmigo lo que quieras. Vaya, qué obediente te has vuelto, rió ella. Podía sentir el calor renacer en todo su cuerpo, pegado al de él, mientras la dulce insistencia de Benjamín comenzaba a disolver su autocontrol, y estaba a punto de rendirse a la tentación de la bestia cuando... Alguien llamó a la puerta del dormitorio. Benjamín entrecerró los ojos con un gesto de resignación. Del otro lado, un sirviente preguntó si la señora deseaba acompañar a la duquesa Russell al té de la mañana. Elena, de pronto consciente de que seguían siendo huéspedes en aquella casa, se levantó como si tuviera un resorte en el trasero. «Dile que me voy a preparar ahora mismo», casi gritó, antes de correr hacia el vestidor. Benjamín la siguió con la mirada como si le preguntara: ¿y qué pasó con el merequetengue? Y si, por mucho que le hubiera encantado repetir la noche anterior, una ronda más y habría quedado descaderada, pensó Elena. Sin embargo, lo que se suponía que sería una tranquila hora del té terminó convirtiéndose en una improvisada sesión de belleza. Mi instinto basado en mi experiencia matrimonial me lo dice, y viendo cómo se comportaron ayer y cómo luce hoy la condesa, esto solo puede significar una cosa. Mientras la duquesa seguía parloteando, Elena no tuvo el valor de interrumpirla. No podía confesarle que ya había resuelto sus problemas con Benjamín y que de hecho habían estado muy ocupados toda la noche. Ajena a esos pensamientos, la duquesa Russell siguió hablando con entusiasmo. Así que hoy nos tomaremos un respiro aquí mismo. Meriel la había arrastrado hasta un salón de Larins, y para sorpresa de Elena, aquel lugar tenía un encanto muy particular. Sí, se podía cambiar el color de cabello de una persona. Eso lo comprobó minutos después cuando vio a Meriel luciendo una melena morada. Elena se quedó boquiabierta, mientras la estilista detrás de ella sonreía con orgullo. En ese salón
salón en particular usaban una poción mágica especialmente diseñada para cambiar el color de cabello, explicó la mujer. El ingrediente principal eran piedras mágicas. El efecto no duraba mucho dependiendo de la cantidad utilizada, pero era perfecto para quienes buscaban un pequeño cambio de ánimo de vez en cuando. Por supuesto, la magia seguía siendo un tema delicado en el imperio, pero este tipo de prácticas estaban permitidas al considerarse dentro de la categoría de diversión personal, igual que las mascarillas faciales o el cambio temporal de color de ojos. Técnicamente podía ser otra persona por mediodía, y esa idea llevó a Elena a otro pensamiento. Si era posible cambiar el color de cabello de los ojos, ¿significaba eso que también podría alterarse el color de los ojos de los Arcanes? Mientras tanto, Benjamin estaba un poquito molesto. Bueno, en realidad también fue un poco divertido ver a Elena huir avergonzada, tenía que admitirlo, pero después de la noche que habían pasado juntos pensaba que por fin habían confirmado sus sentimientos mutuos. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz, no tan grata en esos momentos. ¿Qué? ¿Te abandonaron? Era Linus. Vine a acompañarte ya que al parecer fuiste rechazado por tu esposa. No es necesario. Respondió Benjamin, pero su negativa no surtió efecto. Linus incluso colocó una mano suavemente sobre su hombro. Vamos, no hay necesidad de ser tan hosco. Dediquemos algo de tiempo de calidad. Dijo con una sonrisa tranquila y enseguida lo llevó hasta su laboratorio en el sótano. Cuando la puerta se abrió, innumerables dispositivos mágicos zumbaban y repiqueteaban entre pilares dorados. Cada uno con un sonido propio. Algunos aparatos redondos rodaban por el suelo limpiando a medida que avanzaban. Más allá, una cacatúa de un extraño color oscuro dormitaba en su jaula. Desde hace tiempo he tenido mucho interés en la magia. Empezó a explicar Linus. Y lo mismo ocurre con los monstruos. Agregó señalando a la cacatúa. Benjamin miró alrededor entre curioso y cauteloso. La magia en el reino estaba prohibida y aún así... ¿Está bien mostrarme este tipo de investigaciones? Bueno, te las muestro porque eres tú. Dijo Linus con un tono algo confidencial. Benjamin tuvo la sospecha de que ese hombre estaba jodiéndolo, pero decidió hacerse el desentendido. Entonces Linus lanzó una pregunta inesperada. ¿Conoces a los Arcanes? La cual tomó por sorpresa a Benjamin, que rápidamente se apartó. ¿Hay alguien que no los conozca? Claro. Como ciudadano del imperio no deberías ignorar a los criminales de la era mágica. ¿Alguna vez te conté por qué quería reclutarte para la Orden de Caballeros? Continuó Linus. Quería que me acompañaras a investigar a los monstruos del bosque de las bestias mágicas, aunque no esperaba que me rechazaras tan rotundamente. Linus hizo una pausa. Luego escuché una noticia absurda, que te habías convertido en conde y que el niño maldito abandonado en el bosque de las bestias mágicas había sobrevivido. Pronto comenzaron a circular rumores de que habías aniquilado a toda tu familia y recuperado tu lugar, y entonces me surgió una curiosidad. Linus alargó el silencio de forma dramática antes de soltar. Realmente, ¿cómo logró sobrevivir y regresar ese niño maldito del bosque de monstruos? Su interés rayaba lo obsesivo, pero Benjamin mantuvo su rostro sereno. Te interesas por cosas innecesarias. Vagué por lugares como orfanatos hasta que entré a un grupo de mercenarios. Simplemente tuve suerte de sobrevivir. Viví como cualquier otro huérfano, eso es todo. Comentó resignado. Pues yo tengo algunas hipótesis sobre Arcane. Continuó Linus. Surgidas de mis investigaciones de magia, una de ellas es que en lo profundo del bosque de monstruos existe un lugar secreto donde viven los Arcanes. Tú fuiste abandonado allí, pero gracias a su cuidado pudiste mantenerte con vida. Probablemente tus ojos rojos tocaron el corazón de los Arcanes. El fuerte golpe interrumpió la frase de Linus, que quedó suspendida. El rostro de Benjamin se tensó y adoptó una expresión seria. A pesar de tener mucha imaginación, no es muy divertido. Si ya terminaste de decir todo lo que querías, me iré. Pero Linus solo se encogió de hombros. No pensé que me lo contarías tan fácilmente. Replicó sin perder la sonrisa zorruna. Aún así recuerda que estoy investigando magia. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la conversación. Benjamin se detuvo y miró hacia atrás, su cuerpo rígido por la tensión. Quién sabe, algún día podría serte de ayuda. Pero el sonido metálico de la puerta cerrándose fue la única respuesta a su sugerencia.
Benjamin salió al exterior perdido en sus pensamientos. Siempre había sabido que Linus Russell era alguien con buen instinto, aunque innecesario si se lo preguntaban. Entonces sus recuerdos lo llevaron a las palabras de este último. Se dice que en lo profundo del bosque de monstruos hay un lugar secreto donde viven los Arcane. Pero si hubiera sido así, ya lo habría descubierto hace tiempo, pensó. Aquel lugar no era un sitio que se pudiera encontrar simplemente buscándolo. Lo sabía bien porque él era quien más ansiaba encontrar ese lugar. Fue en ese momento que sus pensamientos vagaron hacia Isabela, quien solía llamarlo Benji, pero la memoria se interrumpió cuando alguien lo llamó. ¿Benjamin? Él se detuvo y pronto sus ojos se abrieron al ver el cabello blanco de la persona frente a él. Isabela, Murmuró, pero pronto se dio cuenta de que no era ella. La mujer frente a él, con expresión de sorpresa y confusión, preguntó: ¿Qué acabas de decir? No, ella no era Isabela, era Elena. Pero, ¿por qué llevaba el cabello de ese color? ¿Y no? Él no fue el único haciéndose preguntas. ¿Isabela? ¿Acabas de confundirme con tu ex amante? Uy, el color le subió al rostro de Benjamin. ¿De qué diablos estaba hablando Elena? Y al notar su seriedad, ella agregó: solo estaba bromeando un poco, pero ¿no es ella tu primer amor? en realidad no lo es. Las manos de Benjamin apretaron las de Elena antes de revelar. Ella fue quien me salvó la vida. Los ojos de Elena lo miraron expectantes, pero justo cuando él estaba por revelarle la verdad, un sirviente irrumpió en la habitación con un mensaje urgente. Un caballero había llegado desde Ishburn. Dicho caballero no fue otro más que Aaron, que traía un mensaje de Burwood. Al parecer, habían surgido problemas inesperados que requerían la presencia del conde, y dado que tenía que ver con el hecho de que los mercenarios se oponían al desarrollo de la ciudad de Gohan, lo mejor sería que se ocupara de ese asunto lo antes posible. No obstante, cuando Elena sugirió acompañarlo, Benjamin negó. No sería apropiado para los duques de Russell, que han hecho tanto por nosotros, si nos marcháramos así. Deberías quedarte un poco más para expresar nuestra gratitud. Además, no tiene caso que vayas cuando es algo que puedo resolver por mi cuenta. Dejaré a Aaron aquí para que te escolte. Elena dudó, pero entonces vio cómo este último se acercaba a Benjamin y le susurraba algo mientras le entregaba un sobre cerrado. Elena no alcanzó a leer al remitente. De hecho, el sobre no tenía ningún emblema, por lo que no pudo adivinar de quién se trataba. Y después de un rato, Benjamin ordenó que prepararan todo para partir esa misma noche. Pero una extraña sensación se agitó en el pecho de Elena, como un presentimiento difícil de ignorar. Benji, al notar su expresión decaída, enmarcó su rostro entre sus manos y murmuró con suavidad: No te preocupes, lo resolveré todo. Ella asintió en silencio, apoyando su mano sobre la de él, disfrutando de la calidez áspera de su piel contra su mejilla. Benjamin la observó largo rato, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro antes de marcharse, y entonces su voz salió en un susurro cargado de miles de emociones. Sobre lo que pasó antes. Elena lo miró expectante, pero tras un momento de duda, él solo sonrió. Olvídalo, cuando regrese de Burwood te lo voy a contar todo. Sonaba un poco nervioso, pero Elena no dijo nada y solo se despidió de él con un "nos vemos pronto", porque no quería agobiar los pasos de un hombre que ya había decidido irse. Y horas más tarde, Benjamin se marchó. Elena lo vio irse, su expresión serena, conteniendo cada emoción. Tal como ella había dicho, pronto se volverían a ver. Eso solo había sido una breve despedida. Sin embargo, por alguna razón, la inquietud no abandonó a Elena, quien ya había tomado una decisión: ir a la capital y persuadir a la emperatriz Clarissa para que dejara sus sospechas atrás sobre Benjamin. Y sí, su marido podía ser excéntrico a su manera, pero no era el tipo de hombre que haría algo para poner en peligro al imperio. Y además, no había pruebas. Por otro lado, ¿qué era aquello que Benjamin quería contarle a su regreso? ¿Y qué había sido esa carta que Benjamin le había entregado a Aaron antes de partir? Así que, esa noche, mientras Aaron tomaba un baño, Elena irrumpió en su habitación y rebuscó en sus pertenencias que olía a sudor y a caballo. No hubo necesidad de una búsqueda exhaustiva. En el momento en que ella dio vuelta al bolsillo interior de su bolso, un sobre apareció. Entrecerró los ojos mientras lo examinaba y, tras vacilar, rompió el sello y lo abrió. Un trozo de pergamino amarillento se deslizó hacia afuera, pero lo que leyó la dejó sin palabras. A Isabela. Así era como empezaba la carta de Benjamin. Entiendo tu respuesta, que lo que deseas para mí es felicidad, pero no puedo simplemente rendirme. No
después de todo lo que ha ocurrido. Mi único deseo es poder devolverle a Arcane la amabilidad que me mostró cuando todos los demás me dieron la espalda, cuando me abandonaron en el bosque de los demonios, y aún así encontré una mano que me salvó. Por eso he tomado una decisión. La frontera de Burwood te pertenecerá, así que ven cuando quieras y haz de ese lugar tu refugio, tu nuevo comienzo y tu hogar. Y aunque nuestros caminos puedan seguir distintos destinos, mi deseo sigue siendo el mismo que el tuyo. Quiero que seas feliz, con la misma gratitud y esperanza de aquel día, Benjamin. Fue allí que Elena comprendió todo. Este era el secreto que había tratado de descubrir tan incansablemente, la verdad oculta de Benjamin Ishburn. Rufus lo había dicho una vez. Benjamin fue maldecido desde el momento en que nació. Los profetas predijeron que traería la ruina a su casa, así que sus padres lo abandonaron. Habían dejado a su pequeño hijo envuelto en pañales en el bosque de los monstruos, y la que rescató a ese niño presumiblemente era un Arcane. La mujer a la que iba dirigida esa carta, una mujer llamada Isabela. Elena entonces recordó la mirada en los ojos de Benjamin mientras veía a los Arcane siendo azotados en la granja de Chris. En ese entonces había pensado que él estaba enojado, pero ahora se dio cuenta de que había estado afligido. Para Elena, los Arcanes no habían sido más que pecadores que todavía pagaban caro por los pecados cometidos hacía siglos. Pero para Benji, los Arcanes eran prácticamente su propia gente, su familia, personas a las que querría proteger sin importar el costo. Luego recordó la forma en que su voz había temblado cuando habló de ellos. Yo tengo una deuda con ellos. Y Elena pensó en la vida que había vivido Benjamin. Ella no conocía a Isabela, pero solo por la carta estaba claro cuán profundamente Benjamin la había amado. Podía imaginar fácilmente al joven Benji arrastrado por una banda de mercenarios, una vida que nunca había conocido la comodidad de una cama, una vida en la que ni por un solo momento podía permitirse bajar la guardia, una vida en la que tenía que sobrevivir de espaldas a la pared, acurrucado alrededor de la espada que mantenía presionada contra su pecho. Y aún así, lo que mantuvo al joven Benjamin en marcha fue la esperanza, la creencia de que eventualmente todo estaría bien. ¿Con qué había soñado? ¿Convertirse en un mercenario fuerte para poder regresar con Isabela? ¿O tal vez, como cualquier niño inocente, había soñado con reunirse con sus padres? Una esperanza que se había hecho añicos hacía 5 años. Todos en la finca de Inchberg debían haber permanecido al margen o en silencio cuando el joven Benjamin fue expulsado. Incluso Wesley, quien probablemente se sentía demasiado avergonzado y se exilió a sí mismo. Ahora Elena entendía qué era lo que Wesley había estado esperando. Fue el perdón de Benjamin. Y en el momento en que se dio cuenta de que nunca había hecho un esfuerzo real por entenderlo, un aliento agudo se atascó en su garganta como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Había estado tan concentrada en sus propios sentimientos para ver sus heridas. Había sido inmadura, arrogante. Elena agarró la carta entre sus manos sintiendo miles de emociones. Justo en el momento en que la puerta del baño se abrió con un crujido y Aaron salió. Pero el alivio que el muchacho pudiera sentir se congeló en cuanto vio a Elena allí con la carta en sus manos. Elena entonces habló lentamente. Aaron, necesito tu ayuda. Necesito conocer a la persona que escribió esta carta. Ahora ella entendía todo. La persona a la que Benjamin escribía pertenecía a un grupo secreto que la emperatriz había llamado subversivo y había estado persiguiendo durante mucho tiempo, los Arcanes, un pueblo que había evadido la persecución durante siglos, escondiéndose no en la superficie sino en algún lugar profundo e invisible. Si alguien pudiera ser etiquetado como una amenaza para la estabilidad del imperio por la emperatriz, serían ellos. La emperatriz ya sabía que Benjamin tenía una conexión con los Arcanes, pero Elena no podía dejar que Clarissa descubriera esta nueva información, porque si Isabela era alguien precioso para Benjamin, entonces ella también era preciosa para Elena. Necesito enviarles un mensaje a quien escribió esto. Deben saber que la emperatriz los está siguiendo. Ella ya sospecha que están vinculados con Benjamin, continuó Elena, porque finalmente el enemigo real había sido revelado, y no era otra que la emperatriz Clarissa. Después de salir de la finca de Russell, Elena y Aaron cabalgaron con fuerza hacia las afueras de Larynx hasta llegar frente a una pequeña y sucia cabaña, y cuyo interior parecía más un trastero que una tienda, pero curiosamente alguien estaba dentro. Un anciano demacrado los recibió con una vela barata parpadeando débilmente sobre él. Sus pobladas cejas grises, su piel moteada y su mandíbula pellizcada le daban una apariencia de rata. Elena entonces dio un paso adelante con confianza. ¿Eres Gimel? El anciano asintió, pero justo
justo cuando el miedo comenzaba a deslizarse por su rostro, Elena agregó rápidamente: «Soy alguien que ama mucho a Benjamin, y hoy he venido aquí por él y por Isabel». El rostro de Gimel todavía estaba enredado por la confusión y el miedo, pero parecía un poco más tranquilo que antes. Entonces, con voz temblorosa, el anciano preguntó qué era lo que quería que hicieran por ellos. Elena no lo dudó cuando respondió: «Llévame con Isabela». Gimel no había dicho nada, pero pronto comenzó a llevarlos a lo profundo de una parte apartada del bosque. Cuando se desviaron del camino y se acercaron a una zona rocosa, Aaron, que había estado cabalgando un poco atrás, de repente empujó su caballo hacia adelante y murmuró: ¿No cree que nos está llevando a una trampa? Pero finalmente Gimel se detuvo frente a una grieta que atravesaron. Entonces, desde algún lugar en la oscuridad, la voz del anciano resonó mientras iluminaba el camino. El agudo chasquido del pedernal resonó en la oscuridad, y un momento después, una pequeña vela cobró vida. Elena miró fijamente a su alrededor. La entrada de la cueva donde estaban era bastante ancha, pero más allá de eso, el espacio se reducía rápidamente. Un pasaje estrecho se adentraba más profundamente en la roca, tan estrecho que parecía que solo podían pasar una o dos personas a la vez. Gimel tomó una barra de metal apoyada contra la pared de la cueva y la golpeó ligeramente 2 veces contra la piedra. Sonaba como una especie de código, y unos segundos más tarde, un golpeteo similar resonó desde lo profundo del pasaje. Gimel se volvió hacia ellos y les dijo que había enviado la señal. Isabel estaría allí pronto, así que solo debían esperar. Luego comenzó a arrastrarse hacia la entrada de la cueva, pero Aaron lo agarró del hombro de inmediato. El anciano se estremeció, su rostro se llenó de miedo mientras explicaba temblorosamente que debía volver, pues si alguien se enteraba que estaba conectado con los Arcanes, sería ejecutado sin juicio. Aaron quiso replicar, pero Elena lo interrumpió mirando tranquilamente al anciano. «Déjalo ir, Aaron. El señor Gimel ha guardado el secreto de los Arcanes hasta ahora. Una persona así no mentiría, no sobre esto». Aaron todavía parecía reacio a liberarlo, pero al final no pudo ir en contra de la orden de Elena, y con un largo suspiro dejó ir a Gimel. Aún así, el anciano no huyó de inmediato. Con una expresión de dolor, miró entre Elena y el oscuro pasaje interior. Luego metió la mano en su abrigo y le tendió un fragmento de espejo roto a Elena, quien levantó una ceja sin saber qué hacer con ese objeto de aspecto insignificante. Entonces le dio la vuelta. En la parte posterior del fragmento había algo garabateado en letras torcidas. Justo cuando se inclinó para ver mejor, Gimel habló: Esta es una clave, uno muy importante. Por favor, dile a Isabela que te lo di. Y también, dale las gracias y que lo siento. Elena no entendió todo el peso de sus palabras, pero asintió de todos modos. Con una expresión compleja, Gimel desapareció. Después de que se fue, Elena se acercó a la luz de las velas y examinó el fragmento de espejo nuevamente. No importaba cuánto lo mirara, todavía parecía no ser más que una pieza rota de un espejo de mano barato, pero de algún modo le pareció bastante familiar. «He visto esto antes», pensó recordando el estante más alto en el estudio de Benjamin en la finca de Inchburn, escondido debajo de un busto gastado de una mujer desconocida. Esos mismos caracteres extraños habían sido tallados en su base. ¿Acaso podría ser? Elena trazó suavemente el grabado en la parte posterior del espejo con la punta del dedo. Luego pronunció suavemente el nombre: Isabela. Y desde lo profundo de la cueva, una voz temblorosa respondió: «Sandra, ¿eres tú?». El nombre de su madre fue pronunciado por una voz desconocida. Los ojos de Elena se abrieron de par en par cuando se dio la vuelta. ¿Cómo es que esa mujer conocía a su madre? Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.